Hola Gloria, buenas noches. Hola Mailet, buenas noches. Nancy, ¿cómo están? Listo, vamos a esperar 4 minuticos más. Si se conectan más compañeros y empezamos. Listo, buenas noches. Vamos a iniciar. Entonces ya comparto pantalla. Listo, bueno, muy buenas noches. Gloria, Mailet, Nancy, espero estén muy bien. Qué bueno que estén aquí conectadas. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión del día de hoy. El objetivo de hoy es ver la evidencia del póster. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la evidencia anterior, también la podemos
ir haciendo, por si de pronto tuvieron alguna duda en el desarrollo de la actividad. Con mucho gusto, pues también les puedo ir orientando. Igual, pues también recuerden que cualquier pregunta que tengan también la pueden hacer por el WhatsApp. Yo pues me demoro a veces un día en contestar, pero pues por ahí también les puedo ir dando respuestas. ¿Listo? Bueno, como siempre, pues los avisos parroquiales. Entonces, avisos parroquiales de la profe Aleida de, de ambiental. Entonces ella me comenta que, bueno, tenemos bastantes compañeros que no han presentado la evidencia. De hecho, pues felicitar a Andrés Felipe, que ya presentó 3 evidencias. Y bueno, tenemos algunos compañeros como Alejandra, Gloria Estela, Nancy, Daniela y Angie Paola, que em, tenemos aquí en amarillo, es decir, que tienen las evidencias. La primera evidencia que se llama análisis de caso en D, pues volverla a enviar. Y tenemos por aquí en la segunda evidencia que se llama diagrama de Ishikawa a Juan Andrés, que tiene la evidencia de las otras en A. Y les hace falta compartir o enviar la evidencia que se llama mapa mental respecto a los planes y acciones establecidas en medio ambiente y SST. Esas son las evidencias que se han visto hasta ahora con la profe Aleida, entonces ponernos ahí al día. Importante, en este caso, Gloria, Mailet y Nancy. Como les he ido diciendo siempre, estas evidencias transversales, pues, son las que tenemos que ponerle mucho cuidado, porque como solamente un mes después de eso, pues ya es un poco complejo ponernos al día. ¿Listo? Aquí em, tenemos, pues, ya identificado algunos compañeros, según, pues, sus tiempos de acceso. Hay bastantes compañeros que ya tienen muchos, por ejemplo, Camilo Arturo nunca ha ingresado, muchos compañeros que tienen más de 20 días sin ingresar, pues estos compañeros ya, pues vamos a empezar el proceso de retiro de la ficha, pero por acá también tenemos algunos compañeros como Gisette, como Freddy, que tienen más de 20 días. Entonces, estos compañeros que tienen más de 20 días también, porque digamos que las indicaciones y según el manual nos dice que cuando tenemos más de 20 días sin ingresar al curso, esto pues nos genera un proceso de retiro y de deserción, al igual que si eh, pues estamos pendientes de competencias. Entonces, por eso digamos que es sumamente importante ponernos al día y más con esas competencias que son transversales, porque pues los instructores solo están un mes, nos dan una semanita más para ponernos al día y listo. Entonces no tenemos como esos espacios para entregar todas las evidencias y pues lastimosamente cuando terminamos la formación de una competencia transversal, pues ustedes se han dado cuenta que los instructores siempre les van haciendo llamados de atención por las evidencias semanales que no se entregan y planes de mejoramiento cuando pues ya se nos acumulan varias evidencias. El que nosotros tengamos estos llamados de atención y estos planes de mejoramiento y no demos respuesta a ellos, es decir, no nos pongamos al día, pues esto es lo que nos va generando el debido proceso y cuando terminan los instructores y tenemos esto eh, andando, pues también entramos en un proceso pues primero de comité y posteriormente de retiro. Entonces, esa es la importancia de ponernos al día. Felicitar a María del Carmen, a Mimaled, Alejandra, Juan, eh, Liliana, Nancy, Andrés, Jenny, Gloria, Diana, Angie, Jacqueline, Julie, Jonathan, Sergio, Samuel, Freddy, bueno, hasta Sergio, digamos hasta Sergio, sí, que pues han estado ingresando. Algunos de ustedes pues tienen muy pocas evidencias pendientes por entregar, eso está muy bien.
Pues el caso de Julie Catherine, que sí tiene 49 evidencias, Angie Paola 12 evidencias, de resto pues son 3, 2 evidencias que son muy poquitas y ya se van poniendo al día. De hecho, pues estuve revisando bastante evidencias de esta y de otras fichas que de la semana pasada donde abrimos pues todas las evidencias. Entonces, pues súper bien que ustedes estuvieron muy juiciosos poniéndose en al día. Pero como les digo, pues el aviso parroquial aquí principalmente es con las evidencias de eh, Antigua. inglés y las evidencias de eh, ambiental. ¿Listo? Para que se vayan poniendo al día en esas evidencias. Bueno, así era como los avisos parroquiales que teníamos. Hoy vamos a ver esta evidencia que se llama póster informativo. Vamos a tratar de ir viendo pues la temática y al final, pronto si tienen alguna duda sobre la evidencia pasada, la podemos revisar. Gloria. Instructor, ¿cómo está? Por aquí hay un eco. No se te escucha bien. ¿Ya? ¿Me escucha mejor? No. Ahí ya te escuché un poquito mejor. Tengo una preocupación muy grande Dime. y es que la verdad ya se me acumularon varias evidencias. Voy perdida con inglés, voy perdida con seguridad y salud en el trabajo, voy perdida con usted. O sea, creo que tengo varias pendientes y no me ubico. Bueno, a ver, vamos a ver qué tienes pendiente con cada uno. Mm, Y es que la estructura de seguridad y salud explicó como las cuatro cargas, o sea, como que queda uno perdido, o sea, como que de dónde arranco y para dónde voy y cómo termino. mm, bueno, pero pues yo estoy viendo aquí, Gloria Estela González. Pues este reporte yo lo descargué ayer y según veo, pues no tienes nada pendiente en inglés. En inglés No no tengo, sé. claro, las últimas tres, cuatro evidencias creo que las tengo pendientes. Ah, bueno, de pronto me hace falta agregar las otras evidencias de acá de inglés, que no las he agregado acá a este cuadrito. Pero hasta ejecución de la actividad proyecto 4 ibas pues con todas las evidencias. Por acá tienes una de técnica, pero pues las técnicas son conmigo, esas se pueden recuperar. Sí, pero pues sí, yo sé que con Strictor Edition se pueden recuperar fuera de la fecha. Me preocupa inglés porque ya vamos finalizando y creo que tengo cuatro evidencias y seguridad de salud en el trabajo y envié una evidencia y la profe me la volvió a abrir, no, o sea, me quedó incompleta y no sé cómo completarla. Sí, es, bueno, en inglés no las puedo visualizar acá, creo que son las que me falta actualizar este cuadrito porque inglés tiene... Hola, buenas noches, inglés... compañeros y compañeras. Noches. Sí, actividad proyecto 6. Esas son las que te faltan de inglés, documento escrito, video y foro, que Ujú. son las que no tengo y relacionadas. Pero pues puedes hablar con la profe de inglés. La profe de inglés va con nosotros hasta el ah, 8 de hasta el septiembre. 28 de septiembre. Entonces, pues Ah, ahí ya va. tienes tiempo para coordinar con la profe María Fernanda. Y con la profe Aleida, entonces es lo que les estaba comentando ahorita. La profe Aleida me dice que tú tienes una evidencia precisamente que se llama análisis de caso situación que se presenta en el contexto ambiental y de seguridad y salud del trabajo, que la tienes en D, para que la vuelvas a presentar. Y actualmente con la profe Aleida han visto tres evidencias. Esa que se llama análisis de caso, una que se llama diagrama de Chicago y una que se llama mapa mental respecto a los planes y acciones establecidas. Vamos a ver si están las grabaciones aquí.
Recuerden que pues generalmente se suben las grabaciones de las sesiones donde se explica para que ustedes lo puedan ver. A ver si me deja ingresar a Sayuna. Con la profe de seguridad y salud, ¿hasta qué fecha está con nosotros? 14 de septiembre. 14 de septiembre, es que es el dilema que ya lo tenemos encima. Listo, aquí tenemos una sesión del 20 de agosto de la profe que se llama sesión en línea medio ambiente, seguridad celular, diagrama chico, agua, espina de pescado. Esta. Sí, esa no la he hecho. Se las comparto aquí por el chat, por si no la han hecho, para que la puedan revisar. Y debemos de tener otra por aquí. Yo no he hecho tampoco el diagrama. Listo, ya les compartí la evidencia para que la puedan revisar. La primera evidencia lleva como 2 evidencias, pero pues es que no entiendo por dónde subir, o sea, cómo subir la otra, porque si subo Bueno, pero una, ustedes tienen sesión ahorita a las 8 con ella. Ustedes también le sí, me pueden toca. preguntar a ella de una vez para Bueno, que sí, les pase la información, sí, porque ustedes tienen ahorita sesión a las 8. sí, ahí ya Células, tengo sí, los otros. sesión. Buenas noches, el diagrama es el más fácil porque la matriz a mí me la volvió 3 veces y hoy ya me la probó. Así tu mensaje por ahí. Sí, ya estaba que lloraba, no, o sea, me resultó muy difícil, pero sí, varias personas me escribieron por interno y me colaboraron. Me dieron como la luz que necesitaba para resolver. Listo, sí. Ahí solamente encontré una grabación de ella que fue la del 20. De pronto le pueden preguntar ahorita en la sesión que tienen a las 8 por las demás grabaciones de las explicaciones para que se pongan al día. Pero pues Gloria, vas bien, no te preocupes que a comparación de otros compañeros que todo, entonces ahí vas bien, no te preocupes. El tiempo me lleva, o sea, me preocupa el tiempo y no me está quedando tiempo para hacer las evidencias y entre más días más acumulo evidencias y menos tiempo tengo. Pero bueno, Sí, como te digo, pues te vas poniendo ahí al día, por ejemplo, pues lo vas priorizando, puedes hacer las de la profe de salud, sí, y tocas. las de inglés y después te pones al día conmigo. Sí, Ahí puedes hacer eso. Listo. bueno, Entonces, pues bueno, ustedes tienen sesión ahorita a las 8, entonces vamos a explicar esto aquí de una vez. Vamos a ver esta evidencia que básicamente es la construcción de un póster. Esa es la evidencia que tenemos por aquí, que se llama póster informativo. ¿Listo? Es un póster donde nosotros vamos a estar relacionando o vamos a identificar un producto y a ese producto le vamos a hacer como todo el proceso de, de distribución, pero digamos desde el punto de vista de desde un punto A a un punto B por Colombia. Si por ejemplo, el ejemplo que les voy a traer hoy, vamos a tomar un producto y vamos a decir que lo vamos a hallar desde Buenaventura hasta Bogotá. Y para construir ese póster, entonces vamos a tener en cuenta ciertos elementos. ¿Listo? La parte normativa, vamos a tener en cuenta eh, la clasificación de la carga y sus requerimientos. ¿Listo? Y vamos a tener en cuenta, digamos, como algunos indicadores o aspectos principales que pues vamos a los cuales nos vamos a ver enfrentados en el transporte de esa carga. ¿Listo? Entonces, es una actividad muy lúdica. Básicamente esto es una idea. Como siempre les digo, pues yo les muestro una idea, no tiene que ser así tal cual exacto. Pero es una idea donde plasmemos un caso. Por ejemplo, el transporte de productos desde Bogotá a Buenaventura. ¿Listo? Definimos la ruta
Listo, el mapa de ruta por dónde pasaría nuestro transporte. Listo, y vamos a tener en cuenta entonces cuál es el objetivo del caso, cuál es el marco normativo, cuál es el sector CIU y las exigencias. Listo, por qué tuvimos en cuenta esa selección de esa ruta y algunos criterios o algunos KPIs para, para evaluar el proceso. No los tenemos que calcular, simplemente decimos cuáles serían los KPIs que tendríamos en cuenta para evaluar eh, ese proceso. Entonces, esto básicamente así es la evidencia que vamos a construir, pero vamos a ver entonces la conceptualización. Listo, entonces es un póster respecto a las normativas sobre los corredores económicos de transporte en la carga en Colombia. Entonces, para crear nosotros el póster, vamos a tener en cuenta estos 5 elementos. El primero, vamos a ponerlo acá más grandecito. Listo, entonces, el primero que vamos a tener en cuenta siempre pues es definir el objetivo. ¿Listo? Entonces, acá es el objetivo de ese caso que nosotros planteamos. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Entonces, transportar X productos desde el punto A al punto B y pues dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver nosotros es un producto lácteo. Entonces, pues debe conservar su cadena de frío. Entonces, transportar productos lácteos desde Bogotá hasta Buenaventura, conservando la cadena de frío, monitoreando que esté entre 2 a 4 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo, mostrar cómo sería ese proceso y cuál sería, digamos, como la ruta o el corredor vial. Marco normativo, pues no nos vamos a ir como al detalle, es más que todo, es como establecer qué se necesita si yo quiero transportar esa mercancía. ¿Listo? ¿Qué se necesita desde el punto de vista de alistamiento del vehículo? ¿Qué se necesita desde el punto de vista de documentos como tal para la carga? ¿Qué se necesita para el proceso de preparación previa para el transporte? El tercer elemento son los sectores económicos. Entonces hay lo que se llama un CIU, y ahí es donde se clasifican todos los productos en diferentes sectores económicos. Entonces, ahí ustedes en ese documento encuentran la clasificación según una serie de códigos, es como el PUC en contabilidad, pero en este es para la clasificación de productos, donde cada uno de los grupos que va de 1 a 9, entonces nos define qué tipo de sector es. Entonces, agropecuario, industrial, comercial, eh, peligrosos, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto. Aquí, entonces, pues relacionamos cuál es el sector involucrado, ¿listo? Según la clasificación, la macroclasificación, y pues para ese tipo de producto que vamos a transportar, qué implicaciones tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, que vamos a ver de ejemplo, que es productos que tienen cadena de frío, entonces, pues algunas implicaciones en la cadena, pues es que tenemos que controlar su temperatura, tenemos que utilizar un tipo de contenedor específico que me permita manejar esto, tenemos que establecer ciertos criterios para monitorear, entonces debemos de utilizar algunas herramientas como un termostato. Cuarto, pues es como la diagramación de nuestro corredor de transporte. Entonces, cuáles van a ser los puntos principales y por qué vamos a seleccionar esa ruta. Entonces, eh, no sé si ustedes van a ir, por ejemplo, Bogotá, Cartagena, entonces pueden tomar diferentes vías, ¿no? Pueden decir, no, vamos a ir Medellín, Barranquilla, Cartagena, o vamos a ir Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, ¿sí? Entonces, pues mirar las diferentes opciones de ruta y pues establecer criterios de por qué escogería esa ruta. Sí, recuerden que generalmente manejamos criterios relacionados con distancias y con tiempos. Y
con costos. Y finalmente algunos indicadores. Y ustedes dirían, yo aplicaría estos indicadores para medir la eficiencia. Ya tenemos algunos indicadores como en el radar, como lo es el OTIF, que es el que nos mide el nivel de servicio. Tenemos otro indicador que es el ciclo del servicio. ¿Listo? Que pues nos pueden servir para medir este aspecto, ¿no? Entonces, por aquí, ¿qué es un póster? Entonces, un póster es la imagen que yo les compartí ahorita. Es un solo slide que nos muestra o que resume toda la información que queremos presentar. En este caso, es una sola hoja donde nosotros vamos a relacionar cuál es el objetivo de nuestro caso. Vamos a relacionar el diagrama o el mapa de la ruta con sus diferentes nodos. Vamos a establecer cuáles son, digamos, como ese marco normativo. Vamos a relacionar cuál es la clasificación SIU y las, digamos, como las obligaciones que tenemos para cumplirla. Cuál es el criterio de selección y algunos KPIs. Todos esos los establecemos en un póster y en una sola hojita. Entonces, según el marco normativo, entonces hay algunos marcos regulatorios. Como les digo, no nos vamos a ir como tanto a la normativa, sino piénselo más desde el punto de vista de requerimientos en el proceso. Entonces, desde el punto de vista de qué elementos, qué documentación requiero respecto a la supervisión del vehículo. Entonces, no, pues que el vehículo tenga el SOAT al día, que el vehículo cumpla con el checklist de verificación del estado del vehículo, que el conductor tenga pues su licencia al día. Listo. Otra normativa. Entonces, respecto a el tipo de vehículo. Entonces, o el tipo de elementos necesarios para poder transportar el producto. Entonces, si es en cadena de frío, entonces que se cuente con un contenedor que conserve la cadena de frío, que contemos con algunos, eh, algunas herramientas o elementos que me permitan monitorear esto, que el vehículo cuente con un GPS. ¿Listo? Básicamente, o que el transportista tenga un auxiliar de carga y descarga. Entonces, eso es más que todo cuando hablamos desde el punto de vista normativo de la carga. ¿Sí? Ahora, seguimos hablando de la parte normativa, entonces desde documentación y seguridad. Entonces, lo que yo les decía, documentos mínimos obligatorios para transportar. Entonces, que exista un contrato, que exista un manifiesto de carga, que exista una guía o una remisión, que tenga la revisión tecnomecánica, que esté el SOAT al día. Respecto a seguridad, entonces que tengamos establecido cuál va a ser el proceso de conducción y descanso, cuál es el plan de ruta, lo que les decía, la lista de chequeo para que pues todo esté al día respecto al vehículo, que no tengamos ninguna novedad, que las llantas estén pues con, con la presión indicada, que pues estén en buen estado. ¿Listo? Entonces, estos elementos hacen parte desde el punto de vista de marco normativo. ¿Sí? Ustedes van a escoger cuáles creen que ustedes establecerían para establecer pues, ese proceso. Respecto a los sectores, entonces yo lo que les decía, hay digamos 3 grandes sectores. En el SIU, pues ustedes van a encontrar muchas más clasificaciones, pero podemos ver estas, digamos, como estos 3 grandes grupos. Entonces, el sector, como los sectores de la economía, ¿no? El agropecuario, el manufacturero, o el primario, secundario y terciario. Aquí ustedes pueden hacer una investigación. Ustedes pueden buscar por internet básicamente clasificación SIU. Les va a generar un documento, un PDF, donde ustedes van a encontrar
todos los productos. ¿Listo? Y eso es como una especie de cono. Va de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, no vamos a ver productos manufactureros. Si va a transportar leche, entonces, o si va a transportar, perdón, no sé, productos de panadería. Entonces empieza desde la parte manufacturera y después entonces se va centrando hacia la parte de producción, porque ahí está la producción de pan y después entonces desde ese entonces va de qué tipo de pan, o sea, es súper detallado. Entonces ustedes pueden ver, buscar, digamos, como este tipo de clasificación SIU. Pero aquí lo que más nos interesa, aparte pues identificar el tipo de sector al que pertenece el producto que ustedes van a utilizar para el caso de estudio, es establecer cuáles creen ustedes que son, mm, digamos, como esas exigencias desde el punto de vista logístico. Entonces, si es por ejemplo un sector agropecuario, sabemos que generalmente son productos que son perecederos. Entonces, pues tenemos que establecer elementos que nos permitan hacer la conservación de estos productos, que alarguen su vida, ¿listo? Que, bueno, como dice acá, que nos permita tener la cadena de frío y cuáles serían como los elementos a utilizar para poder transportar esos productos, para poder hacer el embalaje. Entonces, cajas, pallets, ventiladores, contenedores refrigerados. Lo mismo, digamos, si hacemos comercio electrónico, que es otra opción. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, como la manera en que vamos a transportar esto? ¿Qué tipo de paquetería? Si vamos a combinar cargas para hacer pallets mixtos y demás. Esto es un poquito de contextualización. Ahorita viendo el ejemplo, sé que va a quedar un poquito más claro lo que les quiero comentar, sino que es como para que ustedes vayan viendo la idea de qué pueden ir buscando para la construcción de la evidencia. ¿Listo? Creo que no está tu nombre. Madugarte Camacho. Sí, María. Hola Ah, María. Es que no parece tu nombre. sí, está mi apellido, en mi correo electrónico. En fin, esa información, ¿dónde la sacamos? ¿Dónde la podemos encontrar? Ustedes deben de partir de buscar no sino definir un caso. ¿Sí? Entonces yo quiero transportar X producto, flores, eh, lácteos, carne, sí, X producto. Y a partir de eso, entonces ustedes van a definir cuál sería la ruta que, o sea, del punto A al punto de que la quieren transportar. Ya sabiendo cuál es la ruta y qué producto, entonces ustedes van a buscar ese documento, lo pueden buscar por internet, clasificación SIU. Y ahí entonces ustedes van a encontrar y van a buscar ese producto que ustedes van a transportar según la clasificación SIU. También pueden hacer otra No, búsqueda de no, cuáles WhatsApp. serían, cuáles serían las exigencias o cuáles serían los requisitos para transportar este tipo de producto. ¿Listo? Y eso es lo que van a completar ahí. Pero parte de que ustedes identifiquen cuál sería el producto que les gustaría utilizar como ejemplo para hacer el póster. Oh, ya veo. ¿Listo? Bueno, gracias. Vale. Ay, yo estaba hablando y había cerrado el micrófono. Eh, vamos entonces acá, en este punto. Entonces aquí es lo que yo les decía.
Vamos a construir un esquema, ¿listo? De cuáles serían como esos puntos por donde transportaría nuestra carga. Entonces, partimos de la definición de un producto que a ustedes les gustaría utilizar como caso de estudio. Ejemplo, vamos a decir, vamos a transportar flores. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde las vamos a transportar? Entonces, no sé, puede ser desde Mosquera, desde Facatativá, desde Boyacá. ¿Y a dónde las vamos a llevar? Entonces, las vamos a llevar a Cartagena, por ejemplo, o a Barranquilla. Entonces, ¿cuál sería la ruta que utilizaríamos para llegar allá? ¿Cuáles serían los puntos? Listo, ustedes pueden hacer una investigación de cuáles son las rutas frecuentes que se usan para transportar ese tipo de producto que ustedes van a utilizar. Y a partir de esas rutas, entonces ahí es donde aparecen, digamos, como los criterios que ustedes tienen en cuenta para la selección, ¿listo? Para la selección de la ruta. Como les digo, generalmente los criterios que nosotros vamos a utilizar son relacionados con la distancia, con los costos y con la seguridad, ¿listo? Entonces, generalmente utilizamos o buscamos rutas que nos den, pues que nos permitan ir a una menor distancia, ¿listo? Pero siempre y cuando pues esa menor distancia nos genere pues una seguridad o que sea confiable y que no sean tan elevados los costos. Entonces ahí ustedes ya empiezan a establecer cuáles serían sus criterios y por qué escogerían esas rutas. Ejemplo, aquí en el caso, ustedes ven que vamos a transportar un producto desde Bogotá. Entonces ese producto pues pasa Ibagué. En Ibagué tiene un recorrido montañoso que es por Armenia y toda la parte del eje cafetero, llega a Buga y acá podemos tener dos opciones, o ir de Buga a Buenaventura o ir de Buga a Cali, ¿listo? Y de Cali transportarlo a Buenaventura, ¿listo? De pronto ir de Buga a Buenaventura directo es un poquito más riesgoso que ir de Buga a Cali, pero de pronto ir de Buga a Buenaventura, entonces es más económico y ahí ya parte de mi criterio que yo voy a tener para seleccionar, ¿listo? Entonces, básicamente, eso es lo que ustedes pues van a partir, como les digo. Em, el componente principal para que ustedes desarrollen la evidencia es plantear un caso de transporte de un producto. Definen el producto. Luego definen dónde quieren llevar bueno, dónde lo voy a recoger, dónde lo voy a llevar, ¿listo? Y ahí podemos empezar a hacer la investigación. Entonces podemos empezar a investigar cuáles son las principales rutas que se utilizan para transportar ese producto, cuáles son los principales requerimientos que se tienen para transportar ese producto, cuál es la normativa necesaria para poder movilizar ese producto, ¿sí? Y ahí pues vamos construyendo el póster. Es un trabajo no muy extenso, entonces tampoco se vayan a estresar, porque de pronto ven que es mucho tema, pero pues ya se van a dar cuenta que no es tan extenso, y es más, es como hacer un proceso de investigación, ¿listo? Entonces, como les decía, algunos criterios para seleccionar la ruta. Entonces, la distancia. Entonces ustedes pues pueden tener múltiples opciones para transportar cuando ustedes hagan esta investigación. Les pueden salir múltiples opciones de transporte. Entonces ya ustedes definen cuáles son sus criterios. Entonces si el criterio es la distancia, pues voy a buscar establecer aquellas rutas que tengan pues menor kilometraje. ¿Listo? O aquellas rutas que tengan menos tiempo promedio en recorrerlas. Si mi criterio es, no sé, que las rutas estén buenas, entonces puede que me toque tomar una ruta más larga, pero que esté en mejor estado. Y por ende, pues puede que sea un poco más costosa. ¿Listo? Entonces, esos son los criterios y eso es lo que ustedes van a presentar. Entonces, ¿por qué escogimos de las múltiples opciones que estaban? Y lo ideal es que ustedes las puedan marcar ahí su dibujito
Si ustedes pueden hacerlo así o pueden poner el mapa de Colombia y poner los diferentes punticos, los diferentes nodos por donde va a atravesar y diferenciarlas, que se vea claramente cuál fue la ruta que escogieron principal y cuáles eran las otras posibles rutas. Y pues decir por qué escogimos la principal y por qué no. Como les digo, eso es un proceso pues netamente de investigación general y de definición de criterios. Ustedes establecen cuáles fueron sus criterios. Entonces, como les decía, el póster es algo así. Es un solo documento o es una sola hoja donde pues vamos a decir cuál es el tipo de producto y dónde lo vamos a transportar. Es importante que pues podamos mostrar cuál es, digamos, como ese corredor o esa ruta que va a seguir. Y a partir de ello, pues definimos cuál es el objetivo. Entonces, pues explicar la normativa clara para transportar un producto, en este caso productos lácteos en cadena de frío de Bogotá a Buenaventura, el marco normativo, entonces, ¿qué se requiere para transportar esto? Entonces, registro de operaciones en plataformas, los límites de pesos y dimensiones, entonces selecciona el tipo de vehículo y los tramos, documentos mínimos, entonces la orden de servicio, el manifiesto, la revisión técnico-mecánica del producto, seguros del vehículo, perdón, y seguros y elementos de seguridad, seguridad vial, entonces el plan de ruta, el chequeo preoperacional del vehículo, definir los puntos de parada del conductor y protocolos de emergencia. Mercancías perecederas, porque es un producto lácteo, entonces conservación de frío, control de temperaturas y registro de cadena de fríos. Entonces miren que acá no estamos diciendo según la normativa tal, según la ley tal, sino que estamos definiendo son algunos criterios. Entonces lo que yo les digo, dependiendo del producto que ustedes vayan a utilizar como ejemplo, pues pueden definir cuáles son los documentos mínimos que se necesitan para poder transportar, cuál es el tipo de manejo que se tiene que dar a esa mercancía, em, cuál es el tipo, digamos, o cuáles son los procesos que se hacen de revisión del vehículo previo al transporte. ¿Listo? Respecto a los sectores SIU, exigencias. Entonces el sector es agro de la familia alimentos. El producto pues es producto lácteo y pues es un producto perecedero y necesita un control de cadena de frío. ¿Listo? Implicaciones logísticas. Entonces, ¿qué se requiere? Esas son las exigencias. ¿Qué se requiere para poder transportar esto? Entonces, embalajes isométricos, manipulación cuidadosa, trazabilidad y prueba de entregas. ¿Sí? Todo esto es investigación de cómo se hace un proceso de transporte de este producto. Selección de rutas, entonces los criterios, entonces tiempo y distancia, peajes y costo. Entonces se tiene en cuenta el número de peajes y el consumo estimado, restricciones que haya de pronto en la carretera, seguridad y servicios, que en la carretera que yo escoja pues cumpla con este criterio y las condiciones de carga. ¿Listo? Indicadores, pues es como un plus si lo quieren poner o no, pero lo que necesitamos como poner en sí es el tipo de producto que ustedes van a transportar, de dónde a dónde se va a llevar, la imagen con las posibles rutas y la que escojan, y a partir de ello definir cuáles son los criterios necesarios para su transporte, cuál es el tipo de producto y qué necesidades logísticas se le tienen para transportar ese producto y los criterios que tienen en cuenta para la selección de la ruta. Eso es básicamente lo que hemos de construir en el póster. Esto que es una investigación general del producto, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que podamos revisar. Yo ahorita les comparto igual esta presentación y este documento ahí al WhatsApp para que se puedan guiar. Está como larguito, ¿cierto? ¿Te toca resumirlo en un póster? Sí, lo resumes en un póster. No, digamos que no debemos de extender mucho. Hagamos de cuenta que es como un resumen
del proceso, lo más importante es definir el producto y definir la ruta, ¿sí? Los puntos. Y ya con eso ustedes pueden hacer una investigación. Obviamente, pues no recomendación. No escojan productos así súper eh, rebuscados porque va a ser mucho más difícil encontrar la información. Pueden mirar productos que, pues que sean altamente exportados o transportados acá en Colombia, que muy seguramente va a haber mucha información de eso. Y les va a ayudar. ¿Listo? Bueno, voy a ir compartiéndoles aquí por el WhatsApp para que no se me olvide esta información. Y también espero poder descargar de una vez la grabación para podérselas cargar. Ya les comparto. Listo, póster informativo. Listo, ahí ya se las acabo de compartir para que pues se puedan guiar. Igual cualquier pregunta, cualquier duda, recuerden que pueden ir ahí preguntando. Como les decía,